mujer francesa o así, el cliché de que es más liberal. Sí, ¿Ah, sí? que todavía eso es un cliché en realidad. ¿Y cómo describirías los choques culturales entre un francés y una mexicana? La mujer mexicana, yo siento que si la compararía a una mujer francesa es como más intensa, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, no necesariamente es malo, o sea, se entrega más. Entonces, cuando tienes una pareja, bueno, yo por lo menos de mis experiencias, ¿no? Con una mexicana, pues sabes que eres su prioridad también, ¿no? Y que hay la importancia de la familia, de la pareja, y es lindo también, ¿no? Okay. Que la intensidad también a veces puede tener que ver con los celos, las inseguridades y así, ¿no? Y tal vez, porque también hay de todo, la mujer francesa o así, el cliché de que es más liberal, más así de poliamor y así. ¿Ah, Que, sí? que también eso es un cliché en realidad, pero... Pero aquí también ha llegado el poliamor. El poliamor. Justo hace poco hablamos de ¡Viva eso. el poliamor! Y, Ha llegado a todo el mundo. sí. Entonces a veces puede ser que una novia francesa, y a mí me parece bien, ¿no? Pero tal vez quiero ser un poquito más independiente. Se ve que tengo culo, ¿no? Se ve que como estoy pensando en cualquier palabra. A ver, ¿qué ¿no? voy a decir? Oye, la única pregunta que me hizo nervioso, ¿no? O sea, a ver, cuéntanos las relaciones. Pero son bonitas las relaciones en ambos países. Las diferencias culturales en las parejas me parece que es una riqueza, ¿no? Y luego le pasa a mucha gente, infelizmente, los primeros años es una riqueza y luego hay demasiada diferencia cultural. Yo siento que en una pareja binacional siempre tiene que haber alguien que se acerca a la cultura del otro, porque por más que al principio es una riqueza, después los grandes valores y así ya se tienen que entender, o en la vida práctica. Entonces yo siento que ya al volverme más mexicano funciona mejor ahora con mi novia actual. Ok. Sí. O sea, todo un chorro, ¿no? Para no decir nada. No, está muy bien, pero es muy cierto lo que dices. O sea, yo experimenté esto cuando estuve en mi semestre de intercambio. Una vez fuimos a una playa y éramos siempre un grupo muy grande de estudiantes de intercambio, mexicanos, franceses, italianos, alemanes, etc. Y pues llegamos a la playa y adivina qué fue lo primero que hicieron todas las francesas, por lo cual la mexicana del grupo se quedó... Se quitaron ahí. Se quitaron topless, ¿no? Se quitaron. Y yo me acuerdo que había una mexicana de Monterrey, como un poco fresa, conservadora. Sí. Y así como se le abrió otro mundo, ¿sabes? Pero bueno, también, o sea, obviamente yo también conozco aquí mexicanas que también van a playas nudistas, ¿no? Sí, o sea, sí. obviamente no hay que generalizar, pero ahí sí fue así, ¿no? Y cuando lo vio la mexicana, ¿no? Que todos andaban topless, también ya dijo, oye, pues ya me vale, ¿no? Bueno, ya vi también, ya. Y sí, yo me acuerdo de eso. No, hace mucho calor, vamos a quitar esto. Ya lo imitas bien. Hace mucho calor y... Ahora es simpático el acento francés. Sí, dicen, ¿no? Sí. Yo siento que al principio, hace unos años, pues me dicen, ay, qué bueno. Ya sabes, como que me valoraban por hablar mal, ¿no? Okay. Y ahora hablas cada vez mejor y ya le perdiste tu aspecto simpático por el idioma. Y dice, ay, mi vida, ¿sabes? Hasta era sexy de, ay, no sabe conjugar. Ay, Es que dicen eso mucho, de que es como de los franceses, sexy, y de los alemanes que no hablamos tan sexy cuando hablamos el español. Es que hay un tono tal vez que podría parecer más agresivo. Sí. Y en el inconsciente popular lo relacionan con las películas de los nazis y todos piensan que ustedes son agresivos, ¿no? Ahora va a invadir otro país o algo así. Es que... No, pero la neta, güey, el acento alemán da igual si en español o en inglés, a mí no se me hace sexy, güey. Es más marcado, ¿no? Sí. Por ejemplo, el acento italiano, el acento francés, son más sexy. Sí, ¿no? sí, puede ser. En alemán es como, me gusta mucho México porque la comida es muy rica. Chorizo, tacos, ¿sabes? Así, Parecen enojados. Sí, ándale. Es que nosotros tenemos el tema, dependiendo de la región, también un poco como los franceses, pero con la R, ¿no? Y hablamos muy gutural. O sea, tenemos la R para nosotros es R. Para ustedes también, ¿no? También. R.
Pero además tenemos el sh y el j, ¿no? O sea, por ejemplo, Achtung, ¿no? O sea, de cuidado o de atención. Achtung. Es como muy j, ¿no? Y ustedes tienen mucho ese de on y Sí. eso nunca pude decir. U. ¿Ya? ¿Cómo? Sí. O, A, E, U. Es que además, bueno, el alemán no es un idioma fácil tampoco, pero los franceses hacemos algo que no todas las letras se van a pronunciar. Eso hace que el italiano y el español sea más fácil porque se suena como se lee, ¿no? Pero, por ejemplo, en francés, la E, la A y la U las tomas todos juntos y suena O. Oh, ya. Y dices... Como chapeau. Ajá, exacto, como chapeau, que es sombrero. Ajá. Y la E, la A, bueno, sí, la E, la A y la U hace O, y la E y la U... La E y la U, pero estoy haciendo frañol. La E y la U hacen E. Ya. Y por ejemplo, cuando ya ves que los franceses hacen como para pensar, pues, eso se escribe E-U-H, y se pronuncia E. Entonces, sí, somos complicados. Sí, la verdad que sí. Es que, ¿tú qué tan fácil dirías es aprender el francés para alguien que hable español en lengua materna? Sí, o sea, no es tan difícil luego porque sí hay las raíces latinas, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando lo ves escrito es muy parecido, o al nivel de la construcción gramática es bastante parecido. Sin embargo, al nivel de pronunciación, ahí es donde ya es más difícil, pero no es un idioma tan difícil tampoco para alguien que sabe español. Yo tengo muchos amigos en Alemania que a nosotros nos dieron la elección cuando teníamos como 13, 14 años entre latín y francés. Yo elegí latín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Y muchos compas se traumaron con el francés. ¿Ah, sí? Porque no les salió, pues. No sé, igual tal vez no eran tan afines a los idiomas en general, ¿no? Y reprobaron muchísimos en mis compas. Porque no les salió, güey. Y hasta la fecha dicen, no, es que yo tuve francés 4 años en la escuela, pero no me acuerdo de nada. De nada, claro. Nosotros en esta época, más o menos los 12, 13 años, podías elegir entre alemán, italiano y español. Órale. ¿Y tú elegiste español? Yo elegí español. Y en esa época, los mejores alumnos elegían el alemán. O sea, los mejores de la clase. Ah, ok. ¿Y sí lo dominaban? No, también les costaba mucho más difícil. Y ahora tengo muchos amigos que no es que se arrepientan, pero pues saben bien alemán porque era la moda aprender alemán en esa época. Y dicen, bueno, pues ya si voy de vacaciones en Alemania, pero ven todo lo de América Latina, lo de España, y dicen, no, pues ya no me puedo comunicar. O sea, Ya. ¿Por qué era moda hablar alemán? Es como raro, te juro, en los 90s y en los años 2000 era la moda elegir alemán. Yo creo que pues era el país de al lado, el país desarrollado, por el nivel industrial, todo eso también. Luego sí, de eso me enteré que ubicas Tokyo Hotel, la banda de música. Sí. Que fue como un éxito mundial de unos chavitos. Sí, bueno, sí. O sea, tienen mi edad. ¿Pues eran alemanes? Sí. Tienen mi edad hoy en día, pero pues cuando salieron, chavitos, así como medio emo, y así fue un hit mundial. Y ahí leí que mucha gente, a base de eso, dijeron, quiero aprender el alemán. ¡Wow! ¿Te imaginas el nivel de fama para que tú cambies así? ¡Wow! Tal vez gracias a tu podcast la gente ya va a querer aprender alemán. Pues a ver, tenemos de vez en cuando gente que me comenta abajo en los comentarios en alemán. Y sí, de eso también me percaté de que hay mucha gente que les llama la atención a Alemania por la historia, la cultura, muchos también por la filosofía que les gusta, no sé, Hegel, Marx, etcétera, Nietzsche. Pero siento que todavía, aquí hablando de México, donde existe más fascinación todavía, es con la cultura japonesa y la coreana. La coreana. Sí. Saludos a nuestro amigo cómic coreano, Byung. Es buen pedo, ese güey lo vi y dije, está chistoso. Sí, es un comediante que anda con nosotros ahí en los escenarios.
¿Y cómo se llama su show que tienen ustedes? Tenemos un podcast que se llama con él, justamente, Ok. que se llama Taquito Extranjero. Ok. Y aparte, de vez en cuando hacemos shows de stand-up juntos, con un español y un coreano, y también a veces viene un gringo, un argentino, y pronto un alemán también. Va, cuando quieran. Cuando quiere. Todavía tengo que practicar mis Cuando chistes. nos dices que tú ya estás listo, ya. Va. Seguramente tus fans van a venir, los que siguen el podcast, ¿no? Sí, bueno, hace poco hice un show de comedia Ujú. y lo anuncié, pero solo lo anuncié como 2 días antes en Instagram Ajá. y nadie vino. Sí. Pero es que también lo anunciaste 2 días antes, ¿no? Sí, Como que no estabas sí. seguro si todavía querías que te vieran, ¿no? O sea, Ajá. como... Es que sí me pone algo nervioso. Sí, nos ponemos nerviosos, sobre todo al principio y así, pero luego, pues con el alcohol se nos quita, ¿no? Con Y las luego drogas. dicen que los alemanes no son chistosos. ¿Dicen Somos eso? buenos ingenieros, pero para los chistes no. Seguramente hay excepciones. Siempre hay excepciones, sí. Sí. Y estaba pensando en un comediante alemán, pero no, porque también como no hablo alemán, como... Gente chistosa de Alemania. Sí, Vamos a ver. ¿cómo se llama? Noah Trevor. Ok. Él es como de origen de Sudáfrica, vive en Estados Unidos, pero creo que su padre era alemán. Ok. Entonces él de vez en cuando habla alemán. Sí. Me imagino que hay grandes estrellas de la comedia en Alemania también. Sí, sí. Es que es muy segmentado luego, ¿no? O sea, muy por generaciones, la neta. Por ejemplo, hay un comediante, yo no encuentro ningún chiste, Ajá. pero todos los que tienen como, digamos, 50 años más para arriba, oh, qué chistoso, güey. Yo digo, no, es como humor más de otra generación. Ajá, pues. la vieja generación, sí. Sí. Y ya luego hay otros que son los nuevos, ¿no? Mm. Es que lo que me gusta del humor alemán que es bruto también, es Ok. negro. Ok, muy negro. Sí, yo siento que me preguntabas hace rato, creo que el humor francés también bastante. Pero aquí hay espacio para el humor negro, ¿eh? Sí, los mexicanos les mexicanos encanta. aguantan un buen, Sí. ¿eh? Es que yo antes de ir a los de open mic, ¿no? A los shows de comedia, yo siempre pensaba, a ver, ¿puedo hacer ese chiste o no, no? Y ya después vi los primeros artistas mexicanos que se subieron al escenario y dije, no manches, no pasa nada, güey. O sea, ya se pasaron súper de lanza estos cabrones, güey. Y yo también lo puedo hacer, ¿no? Ajá. Nada más que no pongas subtítulos para que tus padres no se enteren de lo que No estás manches, diciendo, no, eso no. Sí, yo también, mis padres siempre ven el público reír, no hablan español. Y me da una cierta tranquilidad saber que nunca van a entender qué digo, ¿no? Porque a veces, ¿sabes? No te limitas, ¿no? De hecho, mi papá sí ve el choque cultural. Ok. Papá, si ves esto, saludos. ¿Habla español tu papá? Sí, habla español. Saludos Mi mamá, mi papá en Duolingo están aprendiendo Qué muchísimo. chido. Y claro, ¿no? Para hablar con mi esposa, ¿no? Eso es lindo, ¿no? Los padres que se ponen a estudiar para hablar con Sí. la novia, sí. Y les gusta, la verdad. Les llama mucho la atención. Yo creo que allá es como ahora mismo el idioma que todos quieren aprender es más el español. Sí. Mira, no sabía. También por la música, tal vez. Claro. ¿no? El reggaetón. Reggaetón. ¿El reggaetón es famoso? O sea, ¿es También- popular en Francia? Sí, también en Francia es popular. Tienes razón. Y antes también algunos géneros, es verdad, a través de la música, el reggaetón, salsa, bachata, todo eso, siempre ha estado sonando ahí en Francia, sí. ¿Qué es el género de música que más te gusta, digamos, como mexicano de acá? Como mexicano, pues me gusta un poco de todo. Me gusta todo esto de rock, del rock viejo. Rock viejo. Rock viejo en español. No necesariamente grupos mexicanos, pero todo eso de Ok. mexicanos, de Zoe, Café Tacuba. Oh, ya. El otro día incluso estaba en el Vive Latino, ¿no? Y estaba, ya ves que a veces la gente dice, ay, mana, ay, los comediantes hacen chistes, ay, mana, ¿no? Y yo me di cuenta que ya conocía también todas las canciones, ¿no? Y que todo el mundo conocía las canciones. ¿Sabes? Esos grupos que al final sí marcaron una generación, ¿no? Mana, ¿son los del muelle de San Blas? No, Sí. sí. Oh, eso está muy triste. Sí. Casi siempre, o sea, escucho Casi eso. siempre lloro. Me tengo que ir. Escucho, o sea, sobre todo cuando conoces la historia detrás de esa rola. Sí, claro, sí. Y pues todos esos
esos grupos. Yo soy un poco una alma vieja, igual escucho canciones viejas de Francia y así, ¿sabes? Ok. Pero bueno, pues escuchar cosas ya más modernas, Peso Pluma, todo eso. ¡Ah, eso! A mí me gusta mucho o sea, todo lo que son corridos, banda, norteño, regional, ¿Sí? mexicanos, muchísimo. Además de que tú ya eres no eres alemán, eres de allá de Monterrey. O Sí. sea, ¿no? Es que para mí me gusta sobre todo como las historias, o sea, siempre hablan de alguien que empezó de abajo y chingándole, se fue Sí. para arriba, ahora es jefe de los jefes, no sé qué, ¿no? Eso es algo o sea, todos de cierta manera nos podemos identificar con Es eso. verdad, es verdad. Y hoy es al revés, ¿no? Viene de Francia y ahora estoy abajo, comediante. Comediante enfrente de Me dos identifico, personas. pero, me identifico, pero al revés, ¿no? Ya lo hacía bien. Pues una cosa es ser comediante que enfrente de dos personas y otra es que a mí me pasó que incluso esas dos personas que ni se ríen de tus chistes. ¿No? Pero a veces, aunque no nos crearan, pero es mucho más fácil hacer reír 200, 300 personas que 2 personas. Sí. Lo bueno es que si ya haces reír 2 o 3 personas porque eran las únicas que habían, ya eres bueno. Sí.